Y si te digo que el perfume no nació para gustar, sino para comunicarse con Dios, para acompañar a los muertos y para controlar el ambiente, ¿qué dirías? Hoy vamos al primer capítulo de Historia del Perfume con la autora Clara Boedo, pero con un enfoque, los datos raros que explican por qué la perfumería es muchísimo más que oler bien. Hola mis queridos miembros del canal, pues les traigo esta temporada 2 solamente para ustedes porque se lo merecen y déjenme decirles una cosa, este contenido es exclusivo y súper padre. Les voy a decir por qué. Yo lo que hago prácticamente en todas las ramas que desempeño en mi vida, me gusta aprender las cosas en las que me estoy desenvolviendo. La perfumería empezó como un hobby, pero poco a poco se ha ido convirtiendo en una pasión. Así es que por ahorita ya estoy en esta temporada número 2 de aprendizaje y de descubrimiento, y esta temporada 2 se refiere al libro de Historia del Perfume de la autora Clara Boedo. Y en este primer capítulo vamos a analizar todos esos datos raros que vienen en el libro, que ya me puse a estudiarlos, me puse a hacer mis anotaciones y me puse a hacer este video solamente para ti, esperando que lo disfrutes mucho y que juntos sigamos aprendiendo de la perfumería. Muy bien, vamos a comenzar. Si te gusta la perfumería nicho y te obsesionas con el ambiente que deja un perfume, hoy vas a entender que esa obsesión viene desde hace muchos años atrás. Así es que pon atención en este episodio porque va a ser interesantísimo para ti. El perfume prácticamente empezó siendo humo. Antes del atomizador e incluso antes de pensar en el perfume como algo que me pongo, el perfume era un acto. Encender, quemar, sahumar. Era humo aromático, hecho de incienso o resinas, como el olíbano o la mirra, maderas, hierbas, cortezas, especies, todo lo que al calentarse soltaba un aliento denso que se pudiera ver y oler al mismo tiempo, era perfume. No era Sprite, era un fuego más la materia más el aire, y ese detalle es prácticamente crucial. El perfume no se entendía como un accesorio personal, sino como una forma de transformar el ambiente. De ahí viene la idea tan citada de perfume como a través del humo, parfumo, el olor viajando en una columna visible, como si el humo fuera el vehículo del mensaje que queremos dar. Y eso cambia por completo el sentido, si lo entendemos, ¿no? Perfumar no era gustarse o gustarle a alguien, era consagrar un espacio, purificarlo o marcar un umbral y separar esa parte cotidiana de lo del ritual. Por eso el perfume estaba más cerca del templo, del altar y de la ceremonia, que del tocador en sí mismo. Y fíjate, qué moderno suena si lo traducimos a nuestro lenguaje. Al inicio, el perfume era atmósfera, no estaba en la piel. Era lo que hoy llamaríamos mood, aura, ambiente, esencia, ambient scent, firma del lugar. Primero perfumabas el aire, luego el lugar, luego el momento. Y solo después, con el tiempo, el perfume se va volviendo más íntimo y corporal, un proceso más individualizado. En el origen, la pregunta no era ¿cómo huelo yo?, sino qué está pasando aquí. Porque el humo aromático era una señal sensorial de que el espacio había cambiado. Muy bien, ahora vamos a ver el olor como un mensaje espiritual. La autora Boedo abre con una idea muy potente. Inciensos y sahumerios. No como una especie de aroma bonito, sino como una práctica cultural y también religiosa. Es decir, no es una decoración del aire, es más bien como una acción simbólica. En muchas culturas antiguas, sahumar era hacer algo con el espacio, limpiarlo, consagrarlo, separar lo profano de lo sagrado y preparar a la comunidad para un estado distinto de atención. En este caso, el humo aromático no solo acompañaba el ritual, sino que lo activaba. Y aquí viene el dato raro, pero totalmente lógico cuando lo llegas a pensar. El olor funciona como un lenguaje invisible
No tiene forma, no tiene bordes, no se puede agarrar, pero entra sin pedir permiso. Se mete por la nariz y llega directo al cuerpo. Esa respiración, la memoria, la emoción, la calma, la atención. Por eso el olor es un medio ideal para lo sagrado. Porque lo sagrado, por definición, es algo que no se puede ver del todo. Entonces, desde esta perspectiva, el aroma se vuelve una prueba sensorial. Una prueba sensorial de lo invisible. Si huele distinto, es que ya estás en otro territorio. Cuando el lugar huele a sagrado, el lugar cambia. Pero también cambias tú. Cambia tu postura, cambia tu tono de voz, tu ritmo, tu forma de mirar y consagrar el espacio, de tenerlo frente a ti. El olor te obliga a entrar en un modo. No necesitas que alguien te lo explique. El cuerpo entiende primero esa parte. Y eso hace que el ritual se vuelva real antes de que lo relaciones. Es como si el perfume fuera el primer gesto del rito. El que le dice al sistema nervioso, aquí está pasando algo importante. Y por eso el incienso y el sahumerio han sobrevivido milenios. Porque son una tecnología simple, pero brutalmente efectiva para convertir aire en un significado. Muy bien, ahora vamos a ver la unción, que es el acto de perfumarse. Es un acto prácticamente de poder, pero también de identidad. En este primer capítulo aparece el tema de la unción y vale la pena detenerse porque ahí se entiende el perfume en su versión más seria. La unción como arte de ungir, es decir, untar el cuerpo con aceites perfumados. No equivale a me perfumé para oler rico. Más bien es otra cosa. Es inscribir un tipo de significado sobre el cuerpo, sobre la piel. Es usar una sustancia aromática como si fuera prácticamente un sello. El cuerpo ungido deja de ser un cuerpo cualquiera. Se vuelve un cuerpo señalado, un cuerpo oloroso. Y lo interesante es que en esa lógica el perfume funciona casi como un ritual de transformación. Antes de la unción eres uno más, pero después de ella eres alguien, dentro de una historia, alguien elegido, alguien consagrado, alguien que entra a una ceremonia, alguien que adquiere un rol. La unción hace visible, o mejor dicho, sensible, una diferencia social o espiritual, porque el olor se nota aunque no quieras y además permanece. El perfume no nace como accesorio, nace como señal de rango. ¿Quién puede usar qué? Señal de autoridad o legitimidad. ¿Quién está autorizado? Prácticamente una señal de ceremonia. ¿Quién está en estado ritual? Señal de pertenencia. ¿Quién forma parte del grupo y bajo qué símbolo? Dicho de una manera simple, en el origen el perfume no era estética, era un código. Y esa idea sigue viva hoy. Aunque la disfracemos, todavía usamos el perfume para comunicar estatus, intención, identidad y momento. Solo que ahora lo llamamos estilo. Ahora vamos a hablar de la mirra y las portadoras del perfume. Cuando hablamos de mirra e incienso, hablamos de algo mucho más grande que ingredientes bonitos, ¿sale? Hablamos de infraestructura, de geopolítica y de una forma temprana de lujo, que era perfecto para el comercio antiguo. Lujo portátil. Eran resinas relativamente ligeras, fáciles de transportar, almacenar y dosificar. Pero al mismo tiempo, caras porque dependían de zonas específicas de producción, de cosechas dedicadas y de una cadena de traslado larga y riesgosa por tanto robo que podía haber. Por eso funcionan casi como una moneda aromática, algo pequeño, valioso, intercambiable, que podríamos decir que concentraba la parte del prestigio y poder en pocos gramos. Y lo interesante es que su valor no estaba solo
en la forma aromática, en lo que a qué huelen, sino en todo lo que arrastran detrás. Caravanas, puertos, intermediarios, peajes, protección, armada, acuerdos entre pueblos, alianzas políticas. En otras palabras, el aroma también era un asunto de control territorial. ¿Quién dominaba los pasos, o los oasis, o los puertos, o los mercados? Prácticamente dominaba el acceso a esa materia sagrada. Es como si el incienso y la mirra fueran el petróleo simbólico de su tiempo. No porque sirvieran para una maquinaria, ¿no? Sino porque alimentaban el motor cultural de lo sagrado, lo médico y lo prestigioso. Por eso tiene mucho sentido pensar en estas resinas como mercancías que viajaban por rutas mixtas, tanto de tierra como de mar, conectando el sur del norte. Además, también conectaban el sur de Arabia, zonas asociadas al Líbano, y el Cuerno de África con el mundo mediterráneo. No era un camino único, era más bien como una red. Tramos terrestres donde el camello y la caravana eran claves, y tramos marítimos donde el puerto y el barco aceleraban el flujo de las mercancías. Cada salto de esa red no solo movía el producto, lo encarecía, obviamente, ¿no? Y lo mitificaba también, porque cuanto más lejos viene algo y cuanto más difícil es de conseguirlo, más fácil es que se convierta en un símbolo de estatus. Mirra e incienso son ingredientes que ya traen pegados conceptos como la parte de la distancia, su rareza, su exclusividad, su autoridad ritual, ¿no? La utilización de estos para los ritos. Y no es casualidad que incluso hoy, cuando un perfume huele resinoso, ambarado o incensado, muchas personas lo sientan serio, solemne o incluso sagrado, porque esas materias nacieron como parte de un mundo donde el aroma no era accesorio, era poder transportable. Esa red se conoce como Ruta del Incienso, un sistema de trayectos de más de 2,000 kilómetros. Imagínate eso, ¿no? Sostenido por caravanas de camellos, estaciones, pozos y ciudades de paso, donde se cobraban peajes e impuestos en cada parada. Y eso hacía que se encareciera el producto final, ¿no? Y eso aumentaba también su propia aura de lujo. En ese contexto, la autora Clara Boedo lo coloca en el corazón del primer capítulo, porque ahí se entiende el perfume como un poder simbólico, el incienso como atmósfera sagrada, lo que consagra un espacio, la unción como un gesto que marca cuerpos, con una autoridad espiritual, y la mirra como sustancia puente entre el culto, el estatus y ritual. Por ejemplo, su presencia histórica en aceites y prácticas de unción. Ahora bien, por eso la autora en su capítulo 1 se organiza precisamente con estos ejes temáticos: inciensos y sahumerios, el arte de la unción y las portadoras de mirra, meret. Y aquí un detalle que vuelve todo todavía más perfumería nicho. Estas resinas no viajan solas, iban dentro de un circuito global antiguo donde también circulaban especias, piedras preciosas, textiles y maderas raras. Es decir, el aroma no era un accesorio, era parte del comercio premium del mundo antiguo. Y por eso el incienso o la mirra se vuelve tan potente como un símbolo. Lo que huele divino suele venir de lejos y eso cuesta. El dato raro en todo esto es que el perfume fue un lujo antes de ser moda o accesorio, porque dependía de materias que venían de muy lejos. Vamos a hablar ahora de meret, los 7 aceites sagrados egipcios. En el capítulo aparecen los 7 aceites sagrados egipcios, meret, así lo nombra la autora. Más allá del nombre, lo verdaderamente potente es la lógica. No estamos hablando de un perfume como un producto único, sino de un sistema olfativo organizado, casi como
como un manual de uso del mundo. Es decir, ya existía la idea de que el olor funciona como un lenguaje, como un código, que la gente entiende sin necesidad de explicaciones, como un tipo de protocolo social. Si haces esto, el ambiente cambia. Si huele así, significa esto. Si el cuerpo está ungido, esa persona ya no es cualquiera. Si el humo asciende, el acto está siendo reconocido. Y eso tiene un nivel de sofisticación impresionante, porque implica que el olor no es solo placer, es señal y es una herramienta. Un aroma puede consagrar un espacio y convertir un lugar en otro lugar, distinto completamente. A lo cotidiano incluso lo puede cambiar. Otro, para purificar el cuerpo, prepararlo para un tipo de rito, para el contacto con lo sagrado o para la vida social. Otro, para marcar autoridad mediante la unción. Un olor que no solo perfuma, sino que legitima. Otro para acompañar el duelo o la muerte. Bálsamos, resinas, ungüentos densos que hacen del tránsito algo ordenado y simbólico. Otro para seducir el cuerpo como presencia atractiva, brillante, perfumada. Incluso otro para proteger o sellar. Un rito como si el olor fuera una barrera invisible que delimita un adentro y un afuera. Lo interesante es que este sistema también organiza el tiempo. Hay olores de inicio, olores de paso y olores de cierre. Olores para entrar al templo, para permanecer y para despedirse. Y cuando el aroma cumple esa función, se vuelve casi equivalente a una frase ritual. No solo huele, sino que declara. Declara que algo empezó, que alguien cambió de estado o de lugar, que quedó consagrado, o que una persona pertenece a un grupo, que un momento es solemne o festivo. La perfumería ya tenía la mentalidad de que para cada función un olor. Y si lo traduces al lenguaje actual, es exactamente lo que hace la perfumería nicho. Cuando se pone conceptual, no busca un perfume para todo. Busca un perfume para una experiencia específica, para un estado emocional, para un contexto, para una intención. Es la misma lógica antigua, solo que hoy lo compramos en frascos. El perfume no era un capricho, era una herramienta cultural con usos definidos. Y cuando lo piensas así, te das cuenta de que esa mentalidad se parece muchísimo a la que hoy llamamos perfume wardrobe o de colección. No eliges un solo olor para todo. Eliges un olor como escogerías una ropa o un gesto social. Hay aromas de templo y aromas de calle, aromas de ceremonia y aromas de convivencia, aromas para el día y otros para la noche. Incluso aparece de manera embrionaria la idea de capas. El olor no solo vive en el aire, también vive en el cuerpo, en el cabello, en la ropa, en la casa. Eso obliga a pensar en el perfume como una composición por niveles, lo que abre, lo que permanece y lo que queda como un rastro. En otras palabras, desde el origen ya estaba instalado un principio que hoy suena totalmente contemporáneo y que la perfumería nicho explota al máximo. El aroma no es solo que huele rico, es ¿para qué sirve este olor? Esa es una pregunta de intención, de función, de contexto. Y cuando lo miras así, entiendes que el perfume siempre fue más cercano a una herramienta cultural que a un accesorio. Porque el olor no se usaba de manera indiferenciada. Se administraba como un sistema. Para cada función, un olor. Para cada momento, una atmósfera. Para cada transición, entrar, salir, celebrar, despedir, un rastro distinto. El perfume se vuelve una forma de regular el paso entre estados, del cotidiano al ritual, de lo privado a lo público, de la vida a la muerte, de la tensión a la calma, del deseo a la solemnidad. No es solo me puse perfume, es me puse en un modo, y ahí está lo más fino.
Cuando un perfume está pensado para una función, deja de ser un adorno y se convierte en un mensaje. Un mensaje que no dice con palabras, pero se entiende con el cuerpo. El otro lo percibe, tú lo sientes, el espacio se transforma, la atmósfera cambia y con ella cambia la lectura social del momento. Aquí hay ceremonia, aquí hay intimidad, aquí hay un duelo, aquí hay una autoridad, aquí hay celebración. Eso es exactamente lo que hace que la perfumería nicho, cuando se vuelve narrativa, te vende un olor que no solo huele bonito, sino que te coloca en una escena, en una época, en un estado mental. Y por eso, desde sus primeras formas, la perfumería es mucho más cercana a un sistema de significados, un lenguaje sensorial que organiza prácticamente la experiencia que a un simple placer aromático. Así que si alguien te dice el perfume es superficial, no. En el origen era lo contrario, era religión, identidad, poder y atmósfera. Mis queridos amigos y miembros del canal, espero que te haya gustado este episodio del capítulo 1 de Historia de la Perfumería de Clara Boedo, que lo hayas disfrutado, que dejes aquí tus comentarios y nos vemos en el episodio número 2 para poder continuar aprendiendo de este mundo de la perfumería. No te olvides de visitar misperfumes.com.mx para que encuentres esta perfumería nicho tan especial y que puedas adquirir aromas únicos para cada ocasión. Te mando un gran abrazo, querido miembro. Nos vemos pronto.